Entonces, buenos días. Hoy es la sección de clase, la sesión de clase número 9. Aquí vamos a trabajar sobre una onda el fenómeno del sonido, que es una onda. En este caso es una onda longitudinal y mecánica. Longitudinal quiere decir que se desplaza en el mismo sentido del medio, y mecánica, que requiere un medio físico, es decir, que no se puede desplazar en el vacío. El sonido requiere un medio para poderse desplazar. Y en sí, cualquier material sirve para desplazar el sonido. La diferencia está en la velocidad del sonido que se puede dar en ese material, porque ese desplazamiento del sonido en un material pues depende de su densidad y de otros parámetros de esos materiales que vamos a ver ahorita más adelante. Dice, al igual que toda onda, el sonido experimenta una reflexión al chocar contra un obstáculo y produce de esta manera un resultado denominado eco. Este fenómeno se basa en el hecho de que las ondas sonoras pueden reflejarse en superficies rígidas y regresa a nosotros después de cierto tiempo emitido el sonido. Entonces, el eco tiene explicación física. Entonces, no debemos pensar que es algo, digamos, sobrenatural o inexplicable. Por algún lado da la vuelta, esas ondas dan la vuelta y regresa el sonido a nosotros. Entonces, respecto a la velocidad del sonido, pues hay unas características. Una de ellas es la compresibilidad. Entonces, la compresibilidad es que tanto una sustancia se deja disminuir su volumen. Entonces, para establecer una compresibilidad entre una sustancia y otra, se le aplica la misma fuerza o la misma presión, y la que se deje de formar en mayor parte, pues será más compresible. La densidad, en el caso de la densidad, es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Por eso es que la densidad que, bueno, algunos la vamos a representar con D, densidad es masa sobre volumen. Entonces, la densidad va a ser ese cociente entre la masa y el volumen, esa relación. Masa molecular es una magnitud que indica cuántas veces la masa de una molécula, la masa de una sustancia, es mayor que la unidad de masa atómica. Entonces, la unidad de masa atómica tiene su equivalencia con los kilogramos. Una U, que es una unidad de masa atómica, es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esto sobre todo se ve o se trabaja en la parte de química, esta equivalencia. Densidad, en algunos libros la representan con una letra griega ρ, así. Entonces, ρ, masa sobre volumen, pero se refieren a lo mismo. Esta D densidad o este ρ es lo mismo, o representa lo mismo. Y temperatura es una magnitud escalar que está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional
o en forma de vibraciones. En el caso del aire, cuando el aire aumenta su temperatura, aumenta el volumen, aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen, la densidad del aire va a ser menor. Eso va a permitir que el sonido en el aire se desplace con mayor velocidad. Entonces ahí vamos a obtener que a mayor temperatura del aire se da mayor velocidad del sonido en ese mismo aire. Por lo tanto, cuando nos especifiquen la temperatura, eh, podemos calcular la velocidad del sonido para esa temperatura, pero en cierto rango. Entonces, el rango es de 0 a 35 grados centígrados. Ahorita ya les voy a explicar la ecuación que vamos a utilizar para calcular la velocidad del sonido en ese rango de temperatura, en el caso del aire únicamente. Entonces, efectos de estos factores en la velocidad del sonido. Respecto a la compresibilidad, a menor compresibilidad del medio, mayor rapidez del sonido. En el caso de la densidad, a menor densidad del medio, mayor rapidez de propagación del sonido. Entonces acá la relación acá es inversa. A menor densidad, entonces a menor densidad, mayor rapidez de propagación del sonido. Por ejemplo, si dos sólidos tienen la misma compresibilidad, el sonido se propaga con mayor rapidez en el menos denso. ¿Sí? El que tiene menor densidad permite mayor velocidad del sonido. Masa molecular. En los gases, cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta. Acá también la relación es inversa. Entonces, cuando la masa molecular es menor, la rapidez de propagación del sonido aumenta. Entonces, también es inversa esa relación. Y en los gases ocurre que a mayor temperatura, mayor es la velocidad. O sea, acá la relación sí es directa. A mayor temperatura, mayor velocidad del sonido. Entonces, aquí la relación es directa, ya que al aumentar la temperatura, la rapidez de las moléculas del medio aumenta, lo que ocasiona un incremento de la rapidez de propagación. Entonces, solamente aquí vamos a hablar en la siguiente diapositiva de la velocidad del sonido en el aire. Entonces, aquí dice, experimentalmente se ha comprobado que para temperaturas comprendidas entre 0 grados, acá es 0 grados, y 35 grados centígrados, la velocidad del sonido aumenta en 0,6 metros sobre segundos por cada grado Celsius que aumente la temperatura. Entonces, aquí en esta ecuación, que es la que vamos a usar bastante, a 0 grados centígrados la velocidad del sonido en el aire es 331, que es lo que vemos acá, 331 metros sobre segundos. Pero por cada grado que aumente la temperatura a partir de 0, aumenta 0,6 metros sobre segundos. Eso será multiplicado por la temperatura que nos digan. O sea, nosotros esta T, que es T de temperatura, pues acá especifica que T es la temperatura, va a estar en grados centígrados y esto se multiplica por grados centígrados a la menos 1 para eliminar el grado centígrados de la temperatura que nos den acá en T con este grado centígrados a la menos 1, porque a la final nos interesa que nos dé el resultado en metros sobre segundos, que va a ser la velocidad de propagación del sonido a la temperatura que nos diga. ¿Listo? Entonces ya vamos a hacer ejemplos ¿para qué? Para explicarles esto. Aquí hay una tabla en la que aparece la velocidad del sonido en distintos medios, o sea que
dependiendo del medio que nos nombren en el enunciado que estemos trabajando, pues vamos a poder trabajar, pues con la velocidad de sonido respectivo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que ya nos habían dicho, en el aire a 0 grados centígrados es 331 metros sobre segundos. A 15 grados centígrados, 340 metros sobre segundos. Por lo general, cuando no nos dan la temperatura, trabajamos con este valor. Entonces, este valor se usa cuando no nos dan temperatura, porque pues es aproximadamente una temperatura promedio, como para no colocar ni una temperatura ni muy alta ni muy baja. También esa ecuación que nos dieron anteriormente solamente nos sirve entre 0 y 35 grados. Sin embargo, acá dan una velocidad del aire, una velocidad del sonido en el aire para cuando la temperatura es 100 grados centígrados, que es 336. Pero esto ya no tiene que ver con la ecuación, porque la ecuación no nos sirve para hallar la velocidad del sonido con esta temperatura. ¿Listo? El helio a 0 grados centígrados, 992 metros sobre segundos para el hidrógeno. Entonces acá sucesivamente hay velocidad del sonido cuando se desplaza en materiales como el hidrógeno, el oxígeno, el agua, que por ahí había un ejercicio con la velocidad del sonido en el agua, y un delfín en el taller pasado, el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo y el granito. Entonces, esos son las velocidades de propagación del sonido en esos materiales. Si nos dan un material distinto, pues ya habría que buscar en internet, habría que buscar la velocidad del sonido en ese medio. Si no se está dando esa información aquí, en esta tabla. Acá en el ejemplo 1 dice, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es de 15 grados centígrados? Entonces, primero que todo, la velocidad del sonido es constante. Entonces, como la velocidad del sonido es constante, es un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, simplemente es un movimiento uniforme. Y si es un movimiento uniforme, se usa la ecuación velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La distancia dice que es de 1/4 de kilómetro. Entonces, 1/4 de kilómetro. Entonces, 1 kilómetro sobre 4 o 1/4 de kilómetro. Pero nosotros sabemos que 1 kilómetro, ¿cuántos metros son? 1000. 1000 metros, ¿cierto? 1000 metros. Y 1000 metros dividido en 4 me da 250 metros. Pues eso lo sé sin hacer ningún cálculo, ¿no? 1/4 de kilómetro, pues la mitad es 500, 1/4 pues será 250. Ahora nos preguntan en qué momento. Cuando nos preguntan en qué momento, ¿a qué parámetros se refieren? ¿A la velocidad, a la distancia o al tiempo? Tiempo. Al tiempo, ¿cierto? Entonces de aquí yo debo despejar tiempo. Entonces para eso paso el tiempo de dividir a multiplicar y la velocidad quedaría multiplicando, pasa a dividir. Entonces prácticamente intercambio estos dos parámetros, velocidad y tiempo.
Entonces queda tiempo igual a distancia sobre velocidad. Y entonces la distancia son 250 metros sobre la velocidad. Entonces, si nos devolvemos, la velocidad del sonido cuando se tiene 15 grados centígrados es 340. No necesito usar la ecuación porque aquí ya está el valor. Es 340. Entonces, aquí reemplazo velocidad 340 metros sobre segundos. Entonces, aquí se va metros con metros y hago la división. Entonces, busquemos la calculadora. 250 dividido 340. Igual, me da, aproximando a dos cifras decimales, me da 0,74 segundos. Entonces, ese sería el tiempo en que tarda en llegar el sonido de la campana a nuestros oídos, encontrándonos nosotros a una distancia de 1/4 de kilómetro. Entonces, eso sería lo que ustedes deberían redactar acá abajo. ¿Listo? Entonces, aquí pues hicieron los cálculos. Acá hicieron los cálculos. Le da 0, bueno, acá no hicieron la aproximación, 0,73 segundos. E hicieron la respuesta. El sonido producido por la campana se escucha a los 0,73 segundos de haberse generado. ¿Listo? Acá dice, en Bogotá, en los días calurosos, la temperatura suele pasar de 0 grados centígrados a 21 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados? Entonces, la velocidad del sonido a 21 grados centígrados, pues debemos usar la ecuación que vimos anteriormente. Entonces, en la parte A, nosotros tenemos esta ecuación. Velocidad es igual a 331 metros sobre segundos más 0,6 metros sobre segundos por la temperatura que nos estén dando. Esta es una T de temperatura por grados centígrados a la -1. Entonces nosotros tenemos T, que es 21 grados centígrados, que es la temperatura que nos están dando acá. Entonces vamos a reemplazar velocidad igual a 331 metros sobre segundo más 0,6 metros sobre segundo por la temperatura, que la sacamos de acá. Entonces, esa temperatura es 21 grados centígrados por el grado centígrados a la -1 que trae de la ecuación. Entonces, esta ecuación, ¿de dónde la saqué? Esta ecuación fue la que vimos acá. Vamos acá. Ahí. Entonces, pues ahí la copiamos bien. Entonces, aquí sería velocidad igual a 331 metros sobre segundo más. Acá multiplico 0,6. Espera un momentico. Acá multiplicamos 0,6 por 21. Y eso me da 12,6. 12,6 y me queda metros sobre segundo, porque resulta que este grado centígrados se va con grados centígrados a la -1, se simplifica. Y a la final
el resultado me queda que yo sumo 331 más 12,6. Entonces eso me da 343,6 metros sobre segundos. ¿Sí? 2 y 1, 3, 2 y 1, 4. Listo. Entonces, este es el resultado. Este resultado es, esto es la velocidad del sonido. Esa es la velocidad del sonido en el aire cuando la temperatura es 21 grados centígrados. Ahora en la parte B nos preguntan, ¿en cuánto aumentó la velocidad del sonido? Pues nos están preguntando por una diferencia de velocidades, ¿cierto? Entre una temperatura en cuanto aumenta la velocidad, entre una velocidad final y una velocidad inicial. Esa velocidad inicial era cuando estaba en 0 grados centígrados. Entonces, la velocidad a 21 grados centígrados nos dio 343,6 metros sobre segundos, menos a 0 grados centígrados la velocidad es 331 metros sobre segundos. Entonces, si hacemos la resta, pues nos da este 12,6, ¿cierto? 12,6 metros sobre segundos. Entonces, ¿en cuánto aumentó la velocidad del sonido? Entonces, acá nosotros debemos redactar que cuando que cuando la temperatura pasa de 0 a 21 grados centígrados, la velocidad aumenta en 12,6 metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, no lo escribo acá porque no hay suficiente espacio, pero entonces sería cuando la velocidad pasa de 0 grados centígrados a 21 grados centígrados, la velocidad del sonido aumenta en 12,6 metros sobre segundos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, señor. Listo. Entonces con eso vamos avanzando. Luego dice, calcule la distancia a la que se produce una tormenta si un trueno se escucha 5 segundos después de haber visto el rayo. Resulta que el trueno yo lo escucho después de que veo el rayo, porque el rayo es una manifestación eléctrica, o sea, el rayo es una descarga eléctrica. Y entonces ahí usted va a ver la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, ¿cierto? O 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es la velocidad de la luz, es una velocidad muy alta, porque el rayo es una manifestación de un fenómeno eléctrico. Mientras que el sonido yo lo percibo después porque la velocidad del sonido en el aire es apenas de 340 metros sobre segundos. O sea, la luz se desplaza mucho más rápido que el sonido. Por eso el sonido yo lo escucho después, que es el trueno. Entonces,
dice, la velocidad del sonido es constante, por lo tanto se considera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, calcule la distancia a la que se produce una tormenta si un trueno se escucha 5 segundos después, o sea, el tiempo es 5 segundos. La velocidad del sonido en el aire es 340 metros sobre segundos, porque como no nos están dando una temperatura, pues utilizamos la velocidad promedio, que es esta, 340 metros sobre segundos. Y nos preguntan la distancia. Entonces, yo tengo esta ecuación que es, como dice acá, del movimiento rectilíneo uniforme, porque considero que esta velocidad de 340 metros sobre segundos es constante. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo, pero de aquí lo que nos preguntan es la distancia. Entonces, para despejar la distancia, paso este t de dividir a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces me queda distancia es velocidad por el tiempo. La velocidad, como ya dijimos, es 340 metros sobre segundos. El tiempo son 5 segundos. 5 segundos. Entonces, ahí voy a simplificar segundos con segundos. Y pues multiplico 340 por 5, entonces sería 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17. Entonces me da 1700 metros. Entonces, yo escribiría como respuesta que la distancia a la que se produce la tormenta es 1700 metros. 1700 metros. Y esa sería todo el problema, o sea, es algo más bien sencillo. Listo. Ahora, en el ejemplo 4, vamos a ver al ejemplo 4. Se deja caer una piedra en un pozo. Se escucha 4 segundos después el sonido que produce al chocar contra la superficie del agua. ¿A qué profundidad está la superficie del pozo? Entonces, resulta que si alguien está aquí, y acá pues hay un pozo, alguien está acá, y ese alguien pues deja caer una piedra. Digamos que aquí está la superficie del agua, ¿cierto? Y entonces la piedra la suelta y la deja caer. Entonces, en el movimiento de caída, bueno, primero, en el movimiento de caída, la velocidad inicial de la piedra es 0, porque la persona nada más abre la mano y deja caer la piedra. Aquí dice, al dejar caer una piedra, no dice que la empuje. En un pozo se escucha 4 segundos después el sonido que produce al chocar contra la superficie del agua. Entonces, tengan en cuenta que la piedra al caer gasta un tiempo en descender. Y después lo que sube no es la piedra, sino el sonido. Cuando choca la piedra contra la superficie del agua, produce un sonido y ese sonido es el que sube y lo percibe la persona, pero 4 segundos después de que soltó la piedra. O sea que hay un tiempo de caída, que es lo que gasta la piedra en bajar, en descender, más un tiempo de subida de ese sonido.
y en total se demora 4 segundos. ¿Listo? Entonces, en el movimiento de caída, entonces separemos esto en entonces en el movimiento de caída, acá me equivoqué, en el movimiento de caída, ¿qué se presenta? En el movimiento de caída se presenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque al caer la piedra se presenta una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Entonces, esa aceleración es constante. Nosotros sabemos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, se presenta este tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, la ecuación va a ser ¿qué sería? Y sería la altura desde acá hasta acá, hasta donde la piedra pega con la superficie del agua. ¿Listo? Entonces, va a ser velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero este tiempo es tiempo de caída. Tiempo de caída. ¿Listo? Esta velocidad inicial es 0, porque la persona que soltó la piedra apenas la dejó caer, o sea, la velocidad inicial es 0. Y 0 multiplicado por ese tiempo de caída, sea cual sea el valor, esto me da 0, porque la multiplicación por 0 siempre me da 0. O sea que la ecuación se reduce a que y es 1/2 de la gravedad por el tiempo de caída al cuadrado. Entonces, de esta ecuación, ¿yo qué puedo saber? Yo sé que la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero entonces, anotémosla por acá. Aquí entre paréntesis. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Pero entonces únicamente voy a utilizar lo que es el valor para no confundirme con las unidades y las variables. Entonces, G es 9,8. Entonces vamos a reemplazar. 1 por 9,8 pues me da el mismo 9,8 sobre 2. Y ese es tiempo de caída al cuadrado. Y y es igual 9,8 dividido 2 me da 4,9 por ese tiempo de caída al cuadrado. Esta sería la ecuación número 1. Esa sería la ecuación número 1. ¿Listo? Ahora, si tienen preguntas me la van haciendo. Esto nada más es el movimiento de caída. En el movimiento de ascenso, pero lo que asciende es el sonido, entonces ahí se tiene en cuenta la velocidad del sonido. Entonces, en el movimiento de subida se tiene en cuenta la velocidad del sonido en el aire. Y esta es constante. Esa es constante.
Entonces, como la velocidad del sonido es constante, se tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si es un movimiento rectilíneo uniforme, es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Pero aquí la distancia es y, porque es una distancia vertical. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Pero la distancia es y porque es la profundidad del pozo. ¿Sí? Y entonces de aquí yo puedo despejar ese y. Ese y sería pasar este tiempo de dividir aquí a multiplicar, ¿cierto? Y entonces me queda que y es igual a la velocidad por el tiempo. Pero este es el tiempo de subida de ese sonido. De aquí se sabe que la velocidad del sonido en el aire, como no nos están dando un valor, de temperatura, entonces se usa la velocidad promedio, que es cuando la temperatura del sonido, cuando la temperatura del aire es 15 grados centígrados. Entonces la temperatura es 340 metros sobre segundos, pero únicamente vamos a colocar el valor para evitar confusiones. Entonces, la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundos. Y esa sería la ecuación número 2. Bueno, eh, yo aquí ya tengo dos ecuaciones. Entonces, lo que voy a hacer es igualar las ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué las puedo igualar? Porque las dos tienen la altura. Las dos tienen y acá y y acá. Entonces, voy a igualar las ecuaciones 1 y 2. ¿Hasta el momento todos han entendido? Para